Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Un cordial saludo de bienvenida a la segunda parte del tema que iniciamos ayer, que se llama la Introducción a las cartas de San Francisco de Asís. Hoy iniciamos con la reflexión sobre la carta a las autoridades civiles o de los pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una carta dirigida a todas las autoridades de la tierra. Es un texto perdido y la fecha de su composición debe situarse después del viaje de San Francisco a Oriente, años 1219-1220. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los opúsculos de San Francisco, tampoco con esta carta es fácil establecer una fecha exacta de la composición. Esta carta consta de 9 numerales. Hay un cierto paralelo existente entre la primera carta a los custodios, numeral 8, y el versículo 7 de esta carta. Además, la última frase de esta carta, versículo 9, es casi idéntica a la frase final de la carta a los clérigos, versículo 15. Finalmente, esta carta aparece mencionada en la segunda carta a los custodios, 6 y 7. El género de esta carta es exhortativo. La estructura de la carta es bastante simple. Su contenido es: primero, primado absoluto de Dios en la vida del hombre, valor de la penitencia como metanoia y valor salvífico de la Eucaristía, importancia de la oración de alabanza y de acción de gracias. Manera de predicar en esa época del medioevo, y encontramos también en dicha carta el celo apostólico de Francisco. Otras características es que no deben olvidar a Dios y sus mandamientos, y deben de sentirse igualmente responsables. Dos aspectos importantes encontramos en esta carta a todas las autoridades. Primero que todo, reflexionar. Es una advertencia fuerte. Carta a las autoridades, numeral 5 y numeral 6, que es la disposición de recibir la Eucaristía. Las siguientes cartas tienen una temática fundamental: la suprema importancia del sacramento de la Eucaristía, lo que convierte a Francisco en un defensor excepcional de su culto. Parte de la persona de Jesús, nacimiento hasta su muerte, como manifestación extraordinaria del amor infinito y de infinita misericordia de Dios. Su profundo respeto a los sacerdotes, que renueva el sacrificio y el amor del mismo Cristo. El sacramento del altar
es el mismo Cristo presente ante los hombres. Estas ideas están presentes en la epístola a los clérigos y en la epístola a los custodios. Así nos lo dice la primera carta a los custodios 2 al 8. Esto manifiesta una vida eclesial profunda, comprometida y comprometedora. Nos recuerda nuestra responsabilidad religiosa y nuestra entrega sin condición. Y así, queridos hermanos, vemos la importancia de esta carta. Para Francisco, dejarla a todas las autoridades de esas épocas medievales, como también para todas las autoridades de la sociedad actual en la cual vivimos. Ahora, queridos hermanos, reflexionaremos a la carta a los clérigos. ¿Qué dice nuestro seráfico Francisco sobre este aspecto? Primero que todo, existen dos redacciones de esta carta, con ligeras variantes que no afectan su sentido fundamental. Están dirigidas a todos los clérigos, sacerdotes de la Santa Madre Iglesia, y no solo a los de la orden. La primera carta consta de 15 numerales y su redacción puede situarse después del Concilio de Letrán 1215. La segunda carta pudo ser realizada en la primera época, la primavera de 1220. Por su contenido, esta carta puede ser catalogada entre los escritos del llamado ciclo eucarístico, puesto que en ella el santo resume su fe en el misterio de la Eucaristía. Expresada en la reverencia con que se debe celebrar el sacramento y la veneración con la que se deben de mantener las especies sacramentales. Algunos códices del siglo XIV, el antoniano y el isidoriano, le colocan este título: comienza la amonestación de nuestro bienaventurado Padre San Francisco, especialmente a todos los clérigos, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la reverencia del altar. El manuscrito de la Biblioteca Nacional Central de Florencia, siglo XIV, dirige este escrito a todos los hermanos y especialmente a los hermanos clérigos. Este fue hallada en un misal del siglo XI del monasterio benedictino del Subiaco, entre una serie de actas fechadas entre 1219 y 1238. El texto del santo va precedido por una cruz y seguido de un ataúd sobre el Calvario. Los biógrafos son acordes en la estancia del santo en Subiaco, 1223. El esquema de la carta se inicia con una
introducción, que es una constatación del descuido en que se tiene el cuerpo y la sangre de Cristo y sus palabras escritas. Versículo 1 de esta carta. Presentación sintética de que es el ministerio eucarístico para Francisco. Un segundo momento, versículos 2 y 3. Denuncia de las irreverencias y abusos que se cometen contra la Eucaristía y la palabra escrita del Señor. Versículos del 4 al 7. Como tercer aspecto de esta carta, Francisco hace una recriminación a partir de las grandezas mismas del ministerio y los castigos que amenazan. 8 al 9. Como cuarto punto, una amonestación a la corrección de los errores que se cometen. Versículos 10 al 12. Y como quinto punto, argumento de autoridad. Lo manda Dios y la Iglesia. Versículos 13 y 14. En conclusión de la carta, es una invitación a difundir y guardar este escrito. Versículo 15. Ahora, queridos hermanos, pasaremos a la carta a toda la orden. Tiene como tema central la Eucaristía y luego aborda otros temas como el de la oración litúrgica y el de la misión de los hermanos en el mundo. La fecha de redacción está entre los años 1220-1223. Se dice que está escrita con fecha incierta y consta de 52 numerales. Francisco se dirige en nombre de Cristo a sus hermanos. Es una exhortación general en la que pide que se obedezcan los mandamientos y consejos del Señor. Esto lo encontramos en los versículos 1 al 7 de la misma, y así subsiguientemente voy citando los versículos siguientes. Fundamenta la actitud corporal y espiritual con una cita de San Pablo, Colosenses 1 al 20. Exhortación a los sacerdotes de la orden, versículos 14 al 16. Del versículo 17 hasta el 22, continúa insistiendo en la veneración debida al cuerpo de Cristo y se dirige de manera especial a los sacerdotes para recordarles el valor y significado profundo de la Eucaristía y del oficio divino. De los versículos 38 al 48, la carta concluye con una confesión general de Francisco. Otra división estructural que se es bastante aceptada es la siguiente. Después del encabezamiento, versículo 1, el saludo, versículos 2 al 4, y el párrafo introductorio del 5 al 11, que es de gran contenido teológico, se distinguen los siguientes párrafos. El párrafo 12 al 13 habla sobre la reverencia que se debe al Santo Sacramento. Del 14 al 29
sobre la Santa Misa. Del 30 al 33, sobre la única misa de la fraternidad. Del 34 al 37, sobre la reverencia a la palabra de Dios. Sobre la confesión del santo, del versículo 38 al 39. Se acusa de sus negligencias e infidelidades, también de sus enfermedades. En este contexto, la carta tiene el carácter de un verdadero testamento espiritual. Sobre la regla y el modo de recitar el oficio, versículos 40 al 49. Confirma de nuevo sus propósitos de respetar la regla, es decir, afianzar la vivencia de la regla. Y como conclusión, de los numerales 50 al 52, la oración. Esta carta debería de servir como ideal de vida espiritual. La tarea de la predicación misionera no puede ser pretexto para vanagloriarse, ir sin autorización y sin disciplina a la misión, por ejemplo. Ahora, queridos hermanos, pasemos a las razones que fundamentan el escribir esta carta en Francisco. Una primera razón está motivada por el debilitamiento del fervor inicial y cierto decaimiento en la observancia de la regla. Como segundo punto o razón, Francisco se acusa a sí mismo presentándose como el primer culpable sin ocultar las faltas de los otros. Recuerda a todos los compromisos espirituales asumidos no con un hombre, sino con Dios mismo. La fe en los sacerdotes. Procura amarlos, discerniendo en ellos la presencia de Cristo, incluso siendo pecadores, como nos lo dice en su numeral 23 y 25, en concordancia con el Testamento numeral 6 y 7, y la segunda de Celano, numeral 201, como también la segunda carta a los fieles del 11 al 15. Para Francisco, el sacerdote, la iglesia y la Eucaristía son dones de la salvación a la humanidad, y nos lo dice en la admonición número 1, numeral 23. Carta a los custodios. Son dos cartas dirigidas a los ministros y siervos de la fraternidad, escritos alrededor de 1220. La encontró y la publicó el protestante Paul Sabatier en 1900. La carta manifiesta la preocupación eucarística de Francisco y su peculiar celo eclesial. Se repiten los temas de la carta a los clérigos y a las autoridades de los pueblos. Este escrito forma parte del grupo de opúsculos eucarísticos. Consta la primera de 10 numerales y la segunda carta de 17 numerales. El contenido corresponde
a la piedad eucarística de San Francisco. Y esta carta está dirigida principalmente a los superiores de la orden, los que prestan el servicio de autoridad en la orden. Sin embargo, Francisco pide solícitamente que esta carta llegue a todos sin excepción alguna. Numeral 9. ¿Cómo está conformada la estructura de la carta? Como primer punto introductorio, se da un saludo a los destinatarios y presentación del autor. Versículo 1. En esta parte introductoria encontramos una amonestación positiva sobre el honor debido al cuerpo y sangre de Jesucristo, a sus nombres y palabras escritas y a los objetos sagrados. Versículos 2 y 3. Esa es la única vez que el autor ruega a los custodios que exhorten a los clérigos. Una segunda amonestación de carácter correctiva con relación a la reserva eucarística, la administración del sacramento y el cuidado con las palabras escritas del Señor. Versículos 4 y 5. Y una exhortación sobre la manera de predicar en la que, además de volver sobre los anteriores temas, agrega el de la predicación sobre la alabanza y la acción de gracias a Dios. Versículos 6 al 8. En conclusión, tenemos recomendaciones para que la carta sea difundida y bendiciones para quienes lo hagan. Versículos 9 y 10. La segunda carta, aunque se ha dudado de su autenticidad, hay argumentos fuertes que nos llevan a afirmar sobre su autenticidad. Un primer aspecto que nos conducen a considerarla como auténtica, como válida. El contenido del encabezamiento, versículo 1, está en íntima relación con la primera frase de la primera carta a los custodios. Un segundo aspecto, en los versículos 4 al 6, Francisco hace mención de 3 cartas a los clérigos, a los mismos custodios y a las autoridades de los pueblos. Contenido. Encontramos un primer contenido, el celo misionero de Francisco. Segundo, tipo de relaciones de Francisco con los superiores de la orden. Tercero, reflejo de su devoción eucarística y el valor que le da a las alabanzas divinas. Pasemos entonces, queridos hermanos, a la carta a un ministro. Y así vamos desarrollando de manera general una presentación de estos escritos importantes que nos conducen a conocer y a redescubrir a Francisco en el día de hoy. Es un texto que recoge la vida interior de Francisco, esa vida de pecado que todos llevamos dentro. La carta manifiesta
la actitud de misericordia que se debe tener frente a un súbdito incorregible. Y por eso San Francisco da a Fray Elías unas directrices sobre el modo de proceder con los hermanos culpables o que han caído en errores. Este escrito se sitúa entre 1218 y 1221. Sin embargo, otros autores la sitúan en los primeros meses de 1223. La carta consta de 22 numerales. En la carta a un ministro encontramos la experiencia de una fuerte tensión, de una crisis. La postura de Francisco es clara y decisiva de cara a la fragilidad humana. Segunda carta a los fieles, numeral 43, regla novulada 5.7 y la admonición 11 del 1 al 3. Ahí encontramos qué postura asumió Francisco ante esa solicitud. Se establece una afectuosa dulzura. Sin embargo, algunas faltas podían ameritar la expulsión de la orden. Y así la encontramos en la carta al ministro del 13 al 21. Evidencia el sistema organizativo de los hermanos menores antes de ser aprobada la regla. Ahora, queridos hermanos, pasemos a esa última carta de Francisco a Santa Clara. Es una de las cartas espirituales que revelan la unidad entre Francisco y Clara. Esta relación amistosa surge en la conversión de la joven noble Clara de Asís. Jamás cambió hacia Francisco y sus hermanos. Esta última voluntad evidencia la comunión espiritual y de proyecto de vida que unió a Francisco y Clara en la misma vocación evangélica. Enfatiza la decisión de Francisco de seguir las huellas de Jesucristo para así apoyar a la de las señoras pobres, como caballerosamente llama a las hermanas de San Damián. Fray Tomás de Celano notifica que fue escrita por Francisco en su segunda vida, numeral 204, y dice que éste estaba próximo a su muerte. También encontramos un escrito que es una forma de vida para Santa Clara. Ella declara con profundidad y certeza en su testamento que San Francisco, al trasladarse a San Damián, les redactó una forma de vida en las que les inculcaba sobre todo la pobreza. Y en conclusión, queridos hermanos, después de haber hecho un recorrido espiritual de las cartas de San Francisco, para concluir, las cartas contienen una exigencia apostólica. Carta a la Orden, numeral 48-49, primera carta a los fieles, 2:19, Anónimo de Perusa, 41,
y la leyenda de los tres compañeros 60. Francisco pide asumir el compromiso espiritual de difundir a través de todos los medios posibles estas cartas y propone que se debe guardarlas y ponerlas en práctica, hacer muchas copias, leerlas públicamente y aprenderlas de memoria. Eso no lo dice en la segunda carta a los fieles, numerales 88 y 89, como también carta a las autoridades, numeral 9, o como también la segunda carta a los custodios, numeral 6. En las cartas encontramos criterios de discernimiento fundamentados en el amor al Verbo del Padre, Cristo, pobre y crucificado, como nos lo dice la segunda de Celano, numeral 105, la leyenda de Perusa, numeral 79, 97, la segunda carta a los fieles, numeral 4, y el amor a los rostros sufrientes y desfigurados, los leprosos a lo largo del camino. Las cartas nos revelan el modo del seguimiento de la vida y pobreza de Jesucristo y el modo de avanzar en la vida espiritual. Nos lo dice la regla novulada 7:16, la segunda carta a los fieles 5, viviendo sin nada propio, segunda carta a los fieles, carta a la orden, como pequeñuelos, simple, vil, inútil, súbdito y siervo. Todos estos términos los encontramos a lo largo de sus cartas, confirmando de esta manera la experiencia profunda de anonadamiento en Cristo y la relación con sus hermanos, que no marchaba muy bien. Quería evitar la decadencia de la orden, como nos lo dice Tomás de Celano 103, 104. Los temas de las cartas son de mucha importancia. Yo les invito, queridos hermanos, en este momento, a que dentro de su disponibilidad de tiempo vayan leyendo y meditando poco a poco las cartas de Francisco. Son de mucha importancia para nuestra vida, ya que recogen exhortaciones a la vida cristiana, a una vida más evangélica, más radical en el seguimiento y destino, misión de Jesús. La contemplación orante y solidaria, indudablemente con los enfermos y leprosos, con la gente de baja condición y despreciables, excluidos, estigmatizados de esa época, con los débiles y mendigos de los caminos. También las cartas buscan orientar y motivar nuestras vidas en la vivencia de la fe recta, el gozo perenne de los sacramentos, de la Eucaristía, carta a la orden 27-29, de la entrega más radical al Evangelio y a la comunión con la Iglesia, fe en la Iglesia y en los sacramentos.
Las cartas nos invitan a conocer la voluntad de Dios, alabar y bendecir y vivir en un discernimiento profundo para querer lo que agrada a Dios, en la opción del seguimiento de Jesucristo y del espíritu misionero. Algunas de sus cartas, escritos, nos permiten captar sus profundos sentimientos de amor y también descubrirnos que en vez de estar más preocupado por él mismo, es decir, por sus enfermedades y dolores, lo está siempre para dar más de sí mismo a los otros y su fraternidad. Ese es el valor de su enseñanza y de su camino místico. Para esta presentación, queridos hermanos, como bibliografía, me encontré con un tesoro inigualable de nuestro querido Fray Anselmo Maliaño Telles, OFM, con ocasión de unos retiros espirituales en los eremitorios de Santa María de los Ángeles en Costa Rica, a partir de 2008, cuando él estaba en ese momento allá. Elaboró unos artículos formativos maravillosos, de gran validez por la bibliografía que comprende y que abarca muchos franciscanistas de todas las épocas de la historia en la orden. Y todo esto lo podemos encontrar, queridos hermanos, a través de la escuela Cosme Espessoto en El Salvador, ya que él forma parte como docente, investigador de materias formativas del franciscanismo. A él le debemos este estudio maravilloso, como también otros, que cuando tengamos oportunidad, busquémoslo en la escuela Cosme Espessoto. Así terminamos esta primera presentación sobre los escritos de San Francisco. Desarrollaremos otras temáticas franciscanas de otros autores franciscanos a lo largo del tiempo que nos permita Dios. Un abrazo de paz y bien para todos y gracias por la aceptación que le represente este tema. Y terminamos con la oración de San Francisco. Oh Altísimo y Sumo Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, queridos hermanitos y hermanitas, seguidores de Francisco y Clara, en la vivencia del Evangelio, en la persona de Cristo el Señor, registrarse en estos canales de YouTube y de Facebook para poder seguir recibiendo los avisos o notificaciones de los próximos encuentros con ustedes. Feliz noche, paz y bien.